Un gusto saludar a toda la audiencia de la radio y la televisión en esta hora, donde quiera nos estén mirando, en Houston, San Antonio, Austin, Texas, en Dallas. Hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas. Aprovecho para decirles que este sábado estaré predicando en la iglesia central de Irving, Texas, a la cual estoy invitando a toda nuestra audiencia de Dallas y Fort Worth a que nos visiten para que adoremos juntos a nuestro Dios. Es día jueves 19 de noviembre y está conmigo ahora el hermano Héctor Farías y mi hermano Danner López. Bueno, así vamos entonces con ellos a estudiar, pero no sin antes orar. Así que hermano Danner, ¿quiere usted hacer la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, Amén. Gracias por este día que nos traes a tus hermosas palabras, a escuchar de ti. Guíanos para aprender más cada vez que vengamos a la Biblia. Ilumínanos con tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, y no ser nosotros. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre hermoso. Amén. 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 Aprovecho para decirles que mi hermano Danner López, quien ha tenido la oración, es, digámoslo así, de los primeros frutos de nuestro ministerio de televisión en San Antonio, Texas. Recién lo acabo de bautizar. Acuérdense que esta lección va a salir el jueves, ¿verdad? Recién lo acabo de bautizar y pues Dios obró en su corazón oyendo, mirando la televisión y le hizo el llamado para que viniera a formar parte del pueblo remanente. Así que nosotros vemos el fruto, hermanos, de todo lo que invertimos en la obra de Dios, los diezmos y ofrendas. Un alma, hermanos, un alma que ganemos para Cristo es una gran victoria. Y aquí, mi hermano, pues el Señor le ha sacado de ese sistema conocido como Babilonia, donde él antes se congregaba guardando el domingo, y está muy gozoso ahora que ha abrazado este mensaje de la verdad presente y ahora guarda el sábado. Así que, hermano Danner, estoy muy agradecido con Dios de que usted sea un fruto del Espíritu Santo aquí en la Gracias, obra. hermano. Gracias por recibirme con tanto amor. Y sí, aprender más de cómo era nuestro Señor Jesucristo la costumbre, el sábado. Así es que tenemos que seguir sus pasos. Amén, así es. Bueno, ¿y qué les parece entonces si entramos ya, como dicen, en materia? Hay veces cuando el ser humano tiene preguntas y pues no tiene respuestas, y a veces pues es mejor quedarnos allí con eso que no ha sido revelado todavía. No todo lo que uno quiere saber pues lo va a saber, porque hay cosas que las vamos a entender o las vamos a completamente a comprender hasta cuando estemos en el cielo. Recuerde una vez que Jesús le dijo a Pedro: lo que no entiendes ahora, le dijo, lo vas a entender después. Entonces, hay veces cuando deberíamos guardar silencio, hay veces cuando no deberíamos estar insistiendo con preguntas que pues no hay revelación para eso. Entonces, bajo el título cuando deberíamos guardar silencio, ¿qué nos dice, hermano Danner, qué nos dice Salomón sobre nuestro hablar? Especialmente allí en Eclesiastés 3, 1 y 7, y cómo Cristo ejemplificó este consejo y cómo podemos hacer nosotros lo mismo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Ok. Especialmente la última parte del verso 7,
¿Qué le parece a usted esas palabras de que hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar? Sí, claro, tenemos que pedirle sabiduría a Dios, porque a veces todos cometemos el error de hablar en momentos oportunos, y tenemos que, en vez de hablar tanto, mejor saber escuchar. Eso nos hace un poco mejor, saber escuchar, ¿verdad? Y dirigirnos y pedirle a Dios en oración que nos guíe, porque a veces por lo malo viene la boca en hablar tanto y de además. Es mejor escuchar, pienso yo, que hablar de además. Claro. Pero hermano Héctor, de acuerdo a la cita del don profético que sigue a continuación, ¿cómo ejemplificó Cristo este consejo que acabamos de leer en Eclesiastés y cómo podemos hacer lo mismo? Ok, dice, Cristo nunca erró en su juicio de los hombres y de la verdad. Nunca fue engañado por las apariencias. Nunca levantó una pregunta que no fuera claramente apropiada. Nunca dio una respuesta, sino la que convenía y al punto. Cristo nunca fue a los extremos. Nunca perdió el dominio propio, ni el equilibrio mental por la excitación. Nunca violó la ley del buen gusto, ni del discernimiento. Cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Cuando alguien hace preguntas que solo contribuyen a confundir la mente y siembran semillas de duda, debe pedírsele a tal persona que se abstenga de hacer estas preguntas. Debemos aprender cuándo hablar y cuándo callar. Aprender a sembrar la semilla de la fe, a impartir luz, no tinieblas. Por ejemplo, a mí me pasó algo hace como unas 3 semanas. Saliendo del trabajo, iba para mi casa y decidí parar en un supermercado. Iba oyendo un sermón, ¿verdad?, en el radio, en YouTube. Y pues al estacionarme, estaba una persona que se acaba de estacionar también y me dijo que estaba muy cerquita de su carro. Entonces yo me moví para el siguiente, pero yo no vi que enfrente de mí había otra persona que se iba a estacionar donde yo me adelanté. Y él se enojó y me empezó a decir cosas y a vociferar y pues malas palabras. Y yo me salí de mi mueble y le pedí perdón, le dije, perdóneme, no lo miré. Y él se fue y se estacionó a otra parte, y cuando se devolvió siguió hable y hable. Y yo dije, Dios mío, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Y yo pensaba ir a confrontarlo y pues pedirle otra vez perdón, pero dije, mejor me quedo callado. Yo creo que fue una decisión de cómo saber dónde guardar silencio, porque si no se hubiera hecho una disputa ahí, un pleito, y pues nosotros como cristianos no creemos en eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Se necesita mucha sabiduría, hermanos, para saber manejar situaciones difíciles como esa que el hermano ha presentado. Y bueno, aquí nosotros vemos que Jesús es todo un ejemplo en estas cosas. El Señor fue una persona asediada por sus opositores constantemente. Él fue provocado. Buscaron en preguntas que le hicieron que Él diera respuestas que lo perjudicaran. Y él muy prudentemente supo responder, y algunas veces no dio respuestas que ellos estaban queriendo encontrar con sus preguntas. Así debemos nosotros, hermanos, igual actuar. Y miren qué interesante esto. Jesús es el ejemplo, pero dice que también dice cuando hay personas que preguntan cosas para confundir la mente y siembran semillas de duda, se le debe de pedir a tal persona que se abstenga de hacer esas preguntas. Esto es un buen punto, hermanos, porque hay gente que hace preguntas, como dicen, cauciosas. Realmente no preguntan porque quieren saber, sino que preguntan porque quieren entrampar. Preguntan, se les da la respuesta, pero a partir de la respuesta hacen toda una argumentación contrario a lo que se les respondió, y se ve que entonces su pregunta no era
porque ignoraban algo y lo querían saber, sino que era para generar una discusión. Personalmente, pues me veo también enfrentado constantemente con personas, televidentes más que todo, que están en contra de este ministerio que realizamos. Personas que no les gusta lo que predicamos, pero que de todas maneras están mirando la televisión y algunas veces hacen una pregunta. Uno les contesta, pero después que se les ha dado la respuesta, quieren entrar en una polémica, quieren argumentar, y entonces yo he tenido que decirle: disculpe, usted hizo una pregunta y pensamos que usted necesitaba una respuesta y se la dimos, pero ahora que ya se le hemos dado, vemos que usted tiene otro espíritu y lo que quiere usted es generar una discusión. Entonces lo sentimos, ya le respondimos, y bueno, esta es la respuesta, y pues puedo ver de que como que no está de acuerdo con el mensaje que proclamamos, y le animamos a que ore para que Dios le dé sabiduría y evalúe bien lo que aquí se predica. Pero hemos tenido que decirles que lo sentimos, no podemos prestarnos a esos pleitos teológicos, porque la gente habla para pelear por cuestiones teológicas, y está diciendo la lección de que cuando alguien hace preguntas para confundir la mente y para sembrar semillas de duda, se le debe decir a la persona que se abstenga de hacer ese tipo de preguntas. Y lo mismo a veces sucede a nivel de iglesia. Estamos en una reunión, estamos tal vez tratando algún punto, la reunión es de carácter administrativo, y de repente hay alguno que hace preguntas, pero con el fin de confundir las mentes de la gente que está allí escuchando, con el fin de causar alguna duda en las mentes. Cuando es así, con mucha educación se le puede decir que se abstenga, porque se ve claramente el espíritu que lo mueve. Hermanos, el principio que está involucrado aquí es la prudencia. Otra vez, ya hemos hablado bastante esta semana sobre la prudencia, el saber cuándo hablar y cuándo callar, el saber también cómo hablar, porque esa es otra cosa, que no se trata de hablar por hablar, hay que saber cómo hablar. Así que esto es algo que tenemos que aprender, y esto es algo que el maestro de maestros está dispuesto a enseñarlo, y lo ha estado enseñando toda la semana, y él mismo dice que ha sido todo un ejemplo, nunca violó la ley del buen gusto y el discernimiento, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Bueno, hermano Héctor, mencione un tipo de circunstancia en la que sea apropiado guardar silencio, según Proverbios 27:2. Ok, dice Proverbios 27:2: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Aquí podemos entender que no tenemos que jactarnos a nosotros mismos. Así como el Señor Jesús no se jactaba cuando predicaba, podemos ver que Él humildemente aceptaba a la población, ¿verdad? A todo el pueblo. Interesante que dice que cuando se trata de alabarnos a nosotros mismos, dice que no lo haga nuestra propia boca, que lo haga, dice, el extraño. Que no sean nuestros labios los que se encarguen de hacer eso, de alabarnos a nosotros mismos, que eso lo haga otro. Es decir, hermanos, que no nos vanagloriemos, que no busquemos pues darnos nosotros la fama, promovernos a nosotros mismos. Dejemos que eso lo haga la gente. Cuando se trata de la vanagloria propia, cuando se trata de la alabanza propia, lo mejor, hermanos, es allí quedarse callado, guardar silencio y no cometer ese gravísimo error. Que sean otros los que alaben, los que reconozcan, los que quieran decir, pero no nosotros, ¿verdad? Como una manera de orgullo andarlo haciendo. ¿Sí, hermano? Sí, hermano, tiene lo que nos dice la palabra de Dios es eso, que ser humilde en todo momento, porque si nuestro rey fue humilde, el más humilde, ¿verdad? Aparte que era nuestro rey,
Entonces nosotros tenemos que seguir los pasos y Él nos dejó ese ejemplo, que la humildad te hace más grande, ¿verdad? Amén, así es. Así tiene que ser. Amén. Bueno, léase la nota que sigue del don profético ahí, hermano, por favor, hermano Danner, el micrófono. La abnegación es guardar silencio y dejar que otros labios nos alaben, cuando podríamos alabarnos nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos es hacer bien a otros, cuando nuestra inclinación nos induciría a servirnos y agradarnos a nosotros mismos. Así es que nos quiere decir que no es bueno alabarnos o ponernos en alto, que dejemos a otro que lo haga, porque eso nos hace ser más sabios y, como digo, mejor aprender a escuchar y tratar de ser en todos los sentidos bien y seguir a nuestro Señor Jesucristo y pedirle en todo momento que nos haga más sabios y humildes y mansos de corazón. Amén, siempre. Así es. Bueno, la abnegación es guardar silencio y dejar que otros labios nos alaben, cuando podríamos alabarnos nosotros mismos. ¿Qué es la abnegación? Negarse a uno mismo. Es decir, si está aquella tentación de querer uno promoverse, simplemente no hacerlo. Esa es una forma muy, muy sencilla, humilde y prudente de actuar. Bueno, ¿cómo ejemplificó Jesús, hermano Héctor, este principio en su propia vida como hijo del hombre, según Juan 8:50 y 7:18? Ok, vamos a leer Juan 8:50. Nos dice: pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Primer caso, 7:18 ahora. Juan 7:18 dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Interesante. ¿Cómo cree usted que podríamos aplicar esto en nuestra vida? ¿La gloria de quién debemos buscar nosotros? En primer lugar, debemos de buscar la gloria de Cristo, ¿verdad? La gloria de Jesús, porque Él es el único que debe ser glorificado, y no nosotros mismos, porque al hacerlo nosotros mismos, en vez de elevarnos, nos rebajamos, ¿verdad? Y más bien el pecado es el que nos rebaja. Hay veces que hacemos cosas, hermanos, en la obra de Dios buscando reconocimiento, buscando que la gente nos alabe. Es más, a veces cometemos el error de hacer algo y luego preguntar, ¿le gustó? Y estamos pendientes de que pues nos digan alguna palabra de alabanza. Dice que no deberíamos hacer eso. No deberíamos, dice, buscar nada de eso. Solo buscar la gloria de Dios. Amén. Jesús, él mismo, interesante como dice este versículo que leímos de Juan 8:50, me impresionó cuando dice él: yo no busco mi gloria, hay quien la busca, dice, hay quien la busca y juzga. Yo no busco mi gloria. Él buscaba la gloria de su Padre. Y el otro no deja de ser interesante, ¿verdad? El otro que le dio el hermano, Juan 7:18, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así, entonces, vemos que el Señor nos está enseñando una gran lección, hermanos, sobre pues lo que está involucrado en el silencio cuando se trata de esa alabanza propia. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por estas lecciones que nos enseñan cómo comportarnos como hermanos, como compañeros de trabajo, en toda situación de la vida. Estas lecciones nos dicen cómo el cristiano tiene que actuar. Sí, ciertamente, y eso viene tocando en todo, hasta en tu trabajo, porque a veces Dios te da la habilidad de ser talentoso, y no hay que uno exaltarse o hablar por uno mismo hasta en su trabajo o donde uno ande. Hay que dejar que los demás, si es así, que te exalten,
humildemente, ¿verdad? Porque, como vuelvo a repetir, tenemos que agarrar el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Y por ejemplo, hermano, también cuando, como el título lo dice, ¿verdad? Cuando deberíamos guardar silencio. También en el hogar, porque muchas veces hay fricciones entre la esposa y los hijos. Entonces, cuando existe este tipo de fricciones, pues tenemos que muchas veces guardar silencio y meditarlo con calma para después, ya más fríamente, poder buscar una solución. Qué bueno que tocó ese punto el hermano, porque hay veces cuando la pelea se vuelve tan fuerte porque los dos están hablando al mismo tiempo, el esposo y la esposa. Y hermanos, ojalá que esta lección nos ayude en los hogares, como esposos, como esposas, en el caso de las hermanas, como padres, como hijos. Mis hermanos, si pusiéramos en práctica todo esto que hemos estudiado, miren, se van a arreglar muchas situaciones difíciles, muchas fricciones van a desaparecer. Que Dios nos ayude para poner en práctica esta lección. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque otra vez nos has vuelto a exhortar sobre la importancia del silencio en circunstancias que lo ameritan. Hemos visto, Señor, que tú esto eres un gran ejemplo. Y, Padre, como en situaciones que no entendemos a veces y hasta preguntamos, pues deberíamos entender de que si son preguntas de más, ni deberían de hacerse. Señor, te rogamos que nos ayudes para cooperar y no andar haciendo preguntas innecesarias tampoco que causen duda en las personas que nos oyen preguntar, ni mucho menos también, Señor, deberíamos andar abriendo la boca para alabarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, por favor, a ser sencillos, humildes, a buscar solo la gloria tuya. Y, Padre, permítenos poner en práctica todos estos consejos, especialmente en la familia, empezando allí, Señor, en nuestra relación cercana con la esposa y el esposo. Señor, que podamos guardar silencio cuando el otro habla, y si lo que habló, pues, provoca para hablar y va a generar una discusión, Señor, danos la capacidad para mejor no responder. Ayúdanos, por favor, a tener un carácter semejante al tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.